Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores y amantes de las series turcas? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, ay, madre mía, va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense para un análisis profundo, una reflexión sincera, y por supuesto, una buena dosis de cotilleo con fundamento. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir de lleno, pero asterisco de lleno asterisco en el fascinante, complejo y a veces turbulento mundo del asterisco fandom asterisco. Vamos a explorar las profundidades del drama, las olas del amor, y la marea de expectativas, todo ello, por supuesto, aderezado con el irresistible encanto y la innegable química de la pareja que nos ocupa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hoy vamos a destripar, analizar, y debatir sobre la asterisco exigencia asterisco de los fans. Esa presión silenciosa, ese deseo incontrolable, esa necesidad casi física que muchos sienten porque Kerem Bürsin, nuestro hombre turco por excelencia, ese bombón con ojos que enamoran, le declare su amor públicamente a Hande Erçel, nuestra Hande, la que nos cautiva con su sonrisa angelical, su talento innato y su belleza deslumbrante. La que con solo una mirada, es capaz de transmitir toda una gama de emociones. Y antes de que nos metamos de lleno en la harina, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. 1.000.000 de gracias por unirse a esta creciente comunidad. Me llena de emoción ver cómo este canal sigue creciendo, cómo cada vez somos más los que compartimos la misma pasión por las series turcas, por sus actores, por sus historias y por supuesto por todo el drama que las rodea. Aquí, en este rincón virtual, nos gusta hablar de todo, los chismes, las noticias de última hora, los análisis profundos, las teorías locas, y por supuesto, de las parejas que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo ni ninguna novedad. Y por favor, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Y por supuesto denle al like si les gusta este tipo de contenido. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental. Bueno, ¿listos para empezar? Preparen las palomitas, los pañuelos y la libreta para anotar sus opiniones, porque esto se pone, pero que asterisco muy asterisco interesante. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, analizadas y seguidas del mundo de las series turcas. Y es que claro, la química que tenían en Love is in the Air, donde interpretaban a Eda Yildiz y Serkan Bolat, era explosiva. Era una química que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. No había espectador, absolutamente ningún espectador, que no creyera, que no asterisco deseara asterisco fervientemente que esa magia, esa conexión, ese magnetismo, esa chispa traspasara la barrera de la ficción y se hiciera realidad en la vida real. ¿Y quién no suspiraba con las escenas de Eda y Serkan? ¿Quién no soñaba con un amor tan apasionado y lleno de obstáculos? ¿Y qué pasó? Pues al parecer, el deseo de muchos, pero que asterisco muchos asterisco, se hizo realidad. Empezaron a surgir los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas, los vídeos grabados a escondidas, y finalmente la confirmación. Kerem y Hande efectivamente estaban juntos. Las imágenes de ellos tomados de la mano, los besos robados, los gestos de cariño, todo indicaba que la magia de la serie se había materializado en la vida real. El fandom enloqueció. Fue una auténtica explosión de alegría, de euforia, de emoción. Las redes sociales ardían, los foros se llenaban de mensajes de felicitación, y la esperanza de un final feliz para Eda y Serkan se extendía a la vida real. Pero como suele pasar en estos casos, en el mundo de las relaciones mediáticas, el romance, la euforia, la felicidad y la idealización, en general, suelen convivir con sus compañeros de viaje con la incertidumbre, los rumores, los altibajos, la presión mediática y por supuesto, el drama. Y en este caso, la relación tuvo sus altibajos, sus momentos de euforia desmedida y sus momentos de tensión. ¿Distanciamiento? ¿Rumores de crisis? Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales, todo el mundo, pero asterisco todo el mundo asterisco, estaba pendiente de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra, de cada publicación en redes sociales. Cualquier mínimo detalle se convertía en noticia, en tema de debate, en alimento para la especulación.
Y en ese contexto, en ese torbellino mediático, en ese ambiente de fervor y expectación, surge como un volcán en erupción, la exigencia de la que vamos a hablar hoy. Los fans no contentos con las fotos robadas, los vídeos filtrados, las declaraciones a medias y los guiños sutiles, querían más. Querían *** declaración. Querían que Kerem Bürsin, de manera pública, romántica, definitiva y sin lugar a dudas, le dijera a Hande Erçel, a su Hande, que la amaba, que estaba enamorado de ella, que su amor era verdadero y que su relación era algo más que una simple amistad. Querían que se materializara, de manera oficial y tangible, la historia de amor que tanto habían disfrutado en la serie. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad, ese impulso, ese afán por obtener esa declaración pública? Pues, como ya hemos apuntado, hay varias razones que, a mi entender, explican este fenómeno. La primera, y quizás la más obvia, es el deseo de ver materializada esa historia de amor que tanto habían disfrutado en la serie. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era el sueño hecho realidad para muchísimos fans. Era la confirmación de que el amor, a veces, traspasa la ficción. Era la prueba de que la magia que habían visto en la pantalla era, en parte, auténtica. Y claro, la conexión que habían sentido con los personajes, con la historia, se trasladaba a la vida real, intensificando su deseo de verlos felices y enamorados. Para los fans, la relación de Kerem y Hande era una extensión de la serie, una continuación de la historia de Eda y Serkan. Y por lo tanto querían que esa historia continuara, que tuviera un final feliz. La segunda razón, creo yo, está íntimamente relacionada con la propia naturaleza del fandom. Los fans, especialmente en el mundo de las series turcas, son increíblemente apasionados, entregados y comprometidos. Se involucran emocionalmente con los personajes, con las historias, con los actores. Sienten las emociones de los personajes como si fueran propias, sufren con sus tristezas y celebran sus alegrías. Y cuando ven algo que les gusta, que les emociona, que les llega al corazón, quieren más. Quieren saberlo todo, quieren participar activamente, quieren ser parte de la historia. Quieren sentir que son parte de un todo, que pertenecen a una comunidad unida por la misma pasión. Y en este caso querían ser testigos de la consolidación, de la oficialización, de la materialización de ese amor que a sus ojos parecía tan evidente. Querían ser partícipes de esa historia de amor, querían ser testigos de su felicidad, querían ser parte del cuento de hadas que en su imaginación estaban viviendo Kerem y Hande. La tercera razón, y quizás la más controvertida, es la presión social que se ejerce, de manera constante, a través de las redes sociales. En el mundo digital, las opiniones se amplifican, los rumores se extienden como la pólvora y la presión que se ejerce sobre las celebridades puede ser abrumadora. Los fans, a través de comentarios, hashtags, publicaciones, directos, likes, pueden llegar a influir, aunque sea de manera indirecta y sutil, en la vida de las celebridades. Y en el caso de Kerem y Hande, la presión por una declaración pública era constante, incesante, omnipresente. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la relación, en un espacio donde los fans expresaban sus expectativas, sus deseos y, a veces, sus exigencias. La presión por una declaración pública se convirtió, para muchos, en un elemento de validación de la relación. Era como si la falta de una declaración pública significara que el amor no era real, que la relación no era lo suficientemente importante. Pero, ¿qué hay detrás de esta exigencia? ¿Es legítima? ¿Es justa? ¿Es necesaria? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta sencilla. Por un lado, entiendo el deseo de los fans. Como dije antes, la química entre Kerem y Hande era innegable, electrizante. Verlos juntos, felices, disfrutando de su tiempo, era un regalo para los seguidores de la serie. Era una prolongación de la fantasía, un reflejo del amor que tanto deseaban ver. Y claro, es comprensible que quieran más. Quieren saber, quieren sentir, quieren creer. Quieren que su sueño se haga realidad por completo. El deseo de verlos juntos, felices y enamorados es algo que, en cierto modo, puedo entender. Es la validación de su inversión emocional en la serie, la confirmación de que el amor, en la vida real, puede ser tan mágico como en la ficción. Pero por otro lado, creo que es importante poner límites. Las celebridades, por más expuestas que estén al público, por más que hayan elegido una vida pública, tienen derecho a su privacidad. Tienen derecho a vivir su vida como quieren, sin que la presión de los demás les dicte lo que tienen que hacer o decir.
Tienen derecho a amar en secreto, a proteger su intimidad, a tomarse el tiempo que necesiten para procesar sus sentimientos. Y en el caso de una declaración de amor, es algo muy personal, muy íntimo, que debería depender exclusivamente de los sentimientos y la voluntad de las personas involucradas. Nadie, ni siquiera los fans más devotos, debería tener derecho a exigirle a nadie una declaración de amor. Además, la exigencia de una declaración pública puede ser contraproducente. Puede generar expectativas irreales, puede poner presión innecesaria en la relación, puede incluso generar conflictos. Y al final, puede que la pareja, por verse obligada a hacer algo que no quiere, termine distanciándose, sintiéndose sofocada por la presión. Y claro, eso sería lo último que querrían los fans, que con sus buenas intenciones, podrían estar contribuyendo a dañar la relación que tanto admiran. En este punto creo que es importante analizar el comportamiento de los propios actores. ¿Cómo han reaccionado Kerem y Hande ante la presión de los fans? ¿Han cedido a las exigencias? ¿Han intentado proteger su intimidad? En general, y a mi entender, ambos han sido muy discretos. Han evitado hablar abiertamente de su relación, han mantenido un perfil bajo y han intentado proteger su intimidad. Han compartido algunas fotos juntos, han dado algunas pistas sutiles, algunos gestos de cariño en público, pero nunca han dado el paso definitivo. Nunca han hecho una declaración de amor pública y explícita. Y sinceramente creo que eso es totalmente respetable. Es su derecho, es su decisión, es su forma de gestionar su vida y su relación. Y por mucho que los fans quieran, es importante respetar su privacidad y sus decisiones. Porque al final, lo importante no es la declaración pública, sino el amor que sienten el uno por el otro. Lo importante es la felicidad, el respeto, la complicidad. Y eso, por mucho que los fans quieran saberlo, es algo que solo ellos saben. Y aunque nos gustaría saberlo, tenemos que respetar su derecho a mantenerlo en privado. Pero la pregunta del millón, ¿qué ha pasado con la relación de Kerem y Hande? ¿Siguen juntos? ¿Se han separado? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O simplemente están en un periodo de stand-by? Como ya sabrán, las noticias sobre su relación han sido contradictorias. Ha habido rumores de ruptura, rumores de reconciliación, rumores de todo. Algunos medios de comunicación han asegurado que han puesto punto y final a su relación, otros han afirmado que siguen juntos pero en secreto. Y al final, la verdad, solo la saben ellos. Y por lo tanto, es muy difícil saber la verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que a pesar de las especulaciones, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Kerem Bürsin ha participado en nuevas series y proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Hande Erçel también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, centrada en su trabajo y en sus campañas publicitarias, mostrando su belleza, su elegancia y su profesionalidad. Han demostrado ser profesionales, talentosos y sobre todo, respetuosos con su privacidad. Han sabido mantener la calma, la compostura y la discreción, sin dejarse arrastrar por el torbellino mediático. Y aquí es donde creo que los fans debemos reflexionar. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos ver a Kerem y Hande juntos, felices, o queremos imponerles nuestra voluntad? ¿Queremos ser partícipes de su amor, o queremos ser los jueces de su relación? ¿Queremos que sean felices, o queremos que cumplan con nuestras expectativas? Porque al final el amor es algo que se siente, que se vive, que se comparte, y no algo que se exige, que se impone, que se manipula. Y si de verdad somos fans de Kerem y Hande, si de verdad los admiramos y los queremos, deberíamos respetar sus decisiones, apoyar su felicidad y dejar que vivan su vida como mejor les parezca, como mejor les convenga. Tenemos que entender que no les debemos nada, y que ellos no nos deben nada. Ellos son libres de amar a quien quieran, y de vivir sus vidas como deseen. Y si el amor entre ellos es verdadero, si realmente existe, tarde o temprano, lo sabremos. Quizás no necesitemos una declaración pública, quizás nos baste con una mirada, un gesto, una sonrisa, con un simple rumor que lo confirme. Quizás nos baste con saber que son felices, que se respetan y que se cuidan. Porque al final el amor, como la felicidad, se siente, se intuye, se respira. Y no necesita de etiquetas, ni de presiones, ni de exigencias. Pero volviendo al tema principal, la exigencia de los fans. ¿Es justificable en algún caso? ¿Hay límites? ¿Dónde trazamos la línea entre el apoyo incondicional y la invasión de la privacidad? Creo que sí.
Creo que los fans tienen derecho a expresar sus sentimientos, a opinar, a apoyar a sus ídolos. Tienen derecho a manifestar sus deseos, a celebrar sus logros y a mostrarles su cariño y admiración. Pero siempre y cuando lo hagan con respeto, con educación, con empatía y sin invadir la privacidad de las personas. Siempre y cuando no crucen la línea que separa la admiración del acoso, el apoyo incondicional de la exigencia desmedida. La línea entre el apoyo y la exigencia es muy delgada. Y es muy fácil cruzarla. Por eso creo que es importante ser conscientes de nuestros propios límites, de nuestras propias emociones. Es importante ser capaces de controlar nuestros deseos y nuestras expectativas. Y sobre todo es fundamental no olvidarnos de que las celebridades son personas, con sentimientos, con derechos, con vida propia. Debemos recordar que son seres humanos que merecen ser respetados, comprendidos y que tienen derecho a su privacidad. Tenemos que respetar sus decisiones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Tenemos que entender que no son perfectos, que cometen errores y que, como todos, tienen derecho a equivocarse. Y por encima de todo, tenemos que recordar que la felicidad de Kerem y Yandhi debería ser nuestra prioridad, y que cualquier acción que tomemos, cualquier comentario que hagamos, debería estar enfocado en su bienestar. En resumen, la exigencia de una confesión de amor por parte de los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel refleja el enorme impacto que su química en pantalla y su posterior relación han tenido en el público. El deseo de verlos felices juntos, de confirmar la magia que veían en la serie, es comprensible. Es la prolongación de un sueño, la confirmación de una fantasía, la validación de una inversión emocional. Sin embargo, es crucial que ese deseo no se convierta en una presión que invada la privacidad de los actores y que, en lugar de fortalecer la relación, pueda perjudicarla. La verdadera admiración y el apoyo se demuestran respetando las decisiones personales de las celebridades y, sobre todo, valorando su felicidad por encima de cualquier declaración pública. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la exigencia de los fans? ¿Creen que es justificable en algún caso? ¿Creen que Kerem y Hande deberían hacer una declaración pública? ¿O creen que han actuado correctamente al mantener su privacidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Los leeré con gusto. Y por supuesto, debatiremos sobre este tema. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima.